primeramente hablaré de 3 temas macroeconómicos que creo que son interesantes para después ver las implicaciones que tienen estos temas en renta fija y renta variable. Voy a empezar hablando de todo lo que ha pasado en China y los mercados emergentes, que creo que es de reciente actualidad, y la corrección que ha tenido estos días los mercados vienen en gran parte por todo el tema de China. Después voy a hablar también del Banco Central Europeo. La pasada reunión, Mario Draghi, había gente que esperaba que anunciara una expansión del QE y finalmente no fue así. Vamos a entender el porqué. Después vamos a entender también por qué la Reserva Federal, con Janet Yellen, está aplazando la subida de tipos. ¿Vale? Después vamos a ver implicaciones en la renta fija. Voy a hacer una recomendación, lo que yo creo que tendríamos que tener en cartera ahora en este entorno económico. Y lo mismo lo vamos a hacer para renta variable, ¿de acuerdo? Después vamos a hacer unas conclusiones súper rápidas. Y a ver, empezamos. ¿Qué pasó con China? ¿Qué pasó con China? A ver, el yuan chino tenía un rango de fluctuación diaria legal del 2% con respecto al dólar. Estas depreciaciones situaron a la moneda en los límites de dicho rango. Este rango de fluctuación hizo que en los últimos 11 meses su divisa se fortaleciera en frente de las de sus competidores, lo que tuvo un efecto negativo en las exportaciones chinas. Un yuan más débil comporta un menor consumo de energía y la demanda china de productos y materias primas baja, por lo que la economía china tendría que redirigirse en aumentar el consumo interno si quiere seguir creciendo a un buen ritmo. Entonces, la decisión se centró en los esfuerzos del país por liberalizar su tipo de cambio. Este movimiento se anunció una semana después de que el Fondo Monetario Internacional decidiera aplazar hasta septiembre de 2016 la inclusión de la moneda china en su cesta de reserva global de divisas, para la que se requiere ser clasificada como de moneda de uso libre. En esta reserva global de divisas está, como ya sabéis, el dólar, la libra, el euro, el yen japonés. Entonces, China quiere que su moneda forme parte de esta cesta, pero un requerimiento básico es que sea una moneda de negociación libre en mercado. China, como hemos dicho, tenía un límite del 2% diario de fluctuación, es decir, por ese motivo intentó liberalizar un poco su moneda. Además, la decepción de unas exportaciones más débiles de lo esperado en lo que iba de 2015, el valor de comercio exterior había caído un 7,3%, sumado a los vaivenes del mercado de valores o el estancamiento de su producción manufacturera, hicieron aumentar la preocupación de las autoridades chinas. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Vemos en la diapositiva que lo estructura en 5 fases, ¿vale? La primera es esto que os he explicado. El Banco Popular de China devaluó su moneda en agosto. ¿Por qué intentó devaluarla? Pues, como hemos dicho, para el FMI y para aumentar sus exportaciones que habían caído en los últimos tiempos. La segunda fase, cuando empezó el Banco Popular chino a devaluar su moneda, pues todas las bolsas empezaron a caer, las cotizaciones estaban paralizadas, incluso el Banco de China daba dinero a empresas para apoyar las cotizaciones para que no cayeran más, no sabía qué hacer, estaba desbordado. Entonces vimos la tercera fase, que fue una revisión a la baja del crecimiento de China. Se esperaba que fuera del 7 y pasó al 6,5. Incluso hay fuentes que lo estiman alrededor del 5, 5,5. Eso ya fue una catástrofe para China. Los mercados de valores empezaron a caer, había días que caían un 8%. Entonces la cuarta fase fue el efecto contagio y el resto de emergentes también estaban cayendo. Y la quinta fase ya, pues las bolsas mundiales estaban cayendo por sus empresas, la parte que tienen de exportaciones a China. Si China crece menos, significa que comprará menos a nuestras empresas europeas, estadounidenses, de donde sean. Entonces, pues por contagio, primero a los emergentes, después a las bolsas mundiales. Después, ¿cómo está China actualmente? China es la segunda economía a nivel mundial, como ya saben. En su PIB cada vez pesa más el sector servicios. Actualmente es alrededor de un 48%, mientras que en el año 2000 pesaba solamente un 40%. China ha hecho un cambio de modelo económico. Está pasando del modelo exportador a un modelo de consumo privado. Por este motivo, cada vez pesa más el sector servicios que el sector
manufacturero. Entonces, estos ajustes de volatilidad en el mercado, pero a largo plazo va en línea correcta, ya que es lo que el gobierno chino estaba buscando. El gobierno chino no quería centrarse solamente en exportaciones de manufacturas, quería más valerse por sí propio, que la propia población china consumiera, pasar de una clase menos rica a una clase media, a una clase pobre, pues pasando a una clase media, que hubiera más gente que necesitara cosas para vivir con un poder adquisitivo un poquito más elevado, que comprara más. Entonces, China actualmente tiene un problema, es que tiene un exceso de capacidad instalada en el sector manufacturero, en el inmobiliario y en el financiero. Además, están estimulando, como ya hemos dicho, la demanda interna en detrimento de la externa. China es una economía con mucho apalancamiento del sector privado, sobre todo del empresarial. En cambio, el sector público es un sector que está poco endeudado, tiene grandes reservas de divisas, es un sector que no tiene prácticamente deuda. La deuda china está en manos del sector privado. Además, como ya habíamos comentado, el yuan chino se había encarecido en los últimos tiempos. Todo eso, pues las exportaciones habían caído debido a esto. El gobierno chino es un gobierno que era considerado fuerte, como hemos dicho, tiene reservas de divisas. Era un gobierno que considerábamos fuerte, con gran capacidad de respuesta. Pero en esta crisis, a mi parecer, ha actuado por detrás de los mercados, ¿no? Se le estaban escapando los mercados todo el rato, iba detrás del mercado el gobierno chino. Entonces, a ver, la siguiente, aquí lo vemos, he puesto un gráfico. La línea azul oscuro es la producción china, que como vemos está bajando. En cambio, las ventas parece que empiezan a repuntar. Aquí a mitad de 2015 empiezan a repuntar. Parece que el modelo chino está empezando a funcionar. Lo que pretendía el gobierno está empezando a funcionar, realmente. Después yo sí que distinguiría entre tres tipos de emergentes. Ahora, después de todo el tema de China, hay mucha gente que, ostras, emergentes, no. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Yo distinguiría entre tres clases de emergentes. El primero son los asiáticos. Después tengo otro grupo que los he clasificado que son países que han hecho reformas estructurales. Y el tercer grupo son países exportadores de materias primas. El primer grupo, en los asiáticos, China y Taiwán, son países que están bien, están haciendo China, por ejemplo, como hemos comentado, está haciendo sus reformas. No le veo un problema más allá. Para invertir a largo plazo no le veo un problema considerable. Después tenemos países con reformas estructurales tipo México, India, Filipinas, que son países con muy buenas expectativas, buena macroeconomía, pero que las bolsas ya lo descuentan. La bolsa india, por ejemplo, está súper cara, pero es un país que con futuro. Después tenemos los exportadores de materias primas, Rusia y Brasil. Estos países sí que los veo sufrir a largo plazo. Son exportadores de materias primas, y China, que era la segunda economía mundial, comprará menos también materias primas, por lo que a estos países les veo complicada situación a largo plazo. Después, ¿cómo han reaccionado los mercados? Vemos a la izquierda tenemos los mercados que son de renta variable, es decir, acciones, y a la derecha he puesto los mercados de renta fija. Vemos que los mercados de renta variable, la tercera columna que está toda en rojo, es la variación que ha tenido en los últimos 3 meses. Nos vemos que todos están en rojo. Prácticamente todo el mercado mundial estaba en rojo debido a todos los problemas de China. Entonces, pues el IBEX es el índice español, pues en los últimos 3 meses caía un 10,8%, el Eurostoxx un 11%, el Eurostoxx 50 es el índice europeo, el DAX es el alemán, el CAC es el francés, es el inglés, abajo tenemos los índices de Estados Unidos y abajo pues unos cuantos índices también de mercados emergentes. Pues vemos que todos están en rojo. La siguiente columna es el month to date. Esto es lo que llevan a día de hoy estos mercados durante este mes. Se han recuperado un poquito porque
las previsiones de que China había defraudado mucho, sacó unos números que parecían que no estaba tan mal. Había desacelerado, pero no tanto como se pensaba en un principio. La tercera columna ya es el year to date, lo que llevan desde inicio de año hasta hoy las bolsas europeas, estadounidenses y mercados emergentes. Nosotros vamos a la parte de la derecha, vemos iTraxx, son los índices, digamos, de crédito. Entonces, todo lo que tenemos por la parte de abajo, que vemos el Japón 10 años, el francés 10 años, estadounidense, italiano, estos son los gobiernos. Vemos que el crédito ha aumentado spread, ha aumentado un 14,8, un 16,2. Sí que tenemos los financieros, que son estos dos que han retrocedido un 16,9, un 10,6. Los financieros van aparte, y yo siempre los caracterizo como que van aparte. Entonces tenemos el crédito que ha ampliado spread y tenemos los gobiernos que han reducido spread. Vamos a ver después cómo aprovechamos todas estas implicaciones del mercado. Entonces ahora ya entramos en lo que ha hecho el BCE, que ha hecho el Banco Central Europeo. Pues las turbulencias de los últimos meses, con especial foco en las emergentes, han impactado en las expectativas de crecimiento globales y en la estabilidad de los mercados. Las expectativas de que Mario Draghi anunciara una expansión del QE la semana pasada eran altas por mucha gente de mercado. Mucha gente esperaba que Mario Draghi ampliara el QE existente, ya sea de ampliando el volumen de compras, ampliándolo más allá de 2016. Había varias opciones como podía ampliarlo. Pero no, Mario Draghi al final dijo que la artillería estaba preparada, pero que aún no actuaba, que iba a esperar a ver nuevos datos. Entonces recordamos, actualmente el Banco Central Europeo está comprando 60.000 millones de euros mensuales, 60.000 millones, y el plazo de finalización es hasta septiembre de 2016 y mantiene las facilidades de depósito a 0,20. ¿Qué son las facilidades de depósito? Las facilidades de depósito es el dinero que cobra el Banco Central Europeo a la resta de bancos de la eurozona por guardarles el dinero. O sea, el Banco Central Europeo actúa de depositario del excedente de dinero de los bancos centrales de Europa. El Banco Central Europeo le cobra un 0,20, le cobra, atención, es decir, le tienes que pagar para que te guarde el dinero. Hasta hace poco los depósitos te rendían a un tipo de interés más o menos interesante, pero te rendían. Ahora ya no, ahora tienes que pagar al 0,20. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué el Banco Central hace pagar un 0,20 al excedente de dinero? Porque lo que pretende Mario Draghi es que los bancos no guarden excedente de dinero, sino que lo presten, que ese dinero se vaya a la economía real. ¿De acuerdo? Mario Draghi ve que está inyectando mucho dinero, pero todo el dinero se va a los mercados financieros. Lo que pretende Mario Draghi es que este dinero pues vaya a la economía real, que se construyan empresas, que se contrate a gente. De esta manera, penalizando con un 0,20%, Mario Draghi intenta que los bancos no guarden tanto excedente de capital. ¿De acuerdo? Vamos a ver la siguiente que dice, ¿cuáles pueden ser los argumentos para un QE2 o una extensión del QE? Pues uno, son los riesgos derivados de los mercados emergentes que hemos estado hablando y las caídas en los precios de la energía. Las caídas en los precios de la energía pues hacen que la inflación se modere, no crezca tanto. Si tenemos un petróleo más bajo, todo va a ser más barato, incluso la subyacente. El petróleo sirve para transportarlo todo. Es decir, los precios de cualquier tipo de producto que se tenga que transportar van a ser más baratos porque los costes van a disminuir, por lo tanto se pueden vender a un precio más barato. Es decir, ya no solo es la inflación, sino la inflación subyacente también está baja debido a las caídas de los precios de las materias primas, perdón. Entonces vemos las inflaciones, he puesto aquí un gráfico de inflaciones pues, de España, Francia, Italia, de los principales países europeos. Vemos que pues, en 2011 eran entre el 2 y el 4 y a día de hoy pues, tenemos inflaciones negativas. En España, por ejemplo, están todas rozando a cero. Tenemos inflaciones alrededor de cero. Apunto que no creo que los riesgos de mercados emergentes sean tan serios como se está hablando. Sin Mario Draghi creo que
que lo que realmente nos preocupa es la desaceleración de la zona euro y el reciente ajuste de inflación. Entonces vamos a ver la siguiente. En este entorno, el Banco Central Europeo, se puede esperar que actúe de varias formas. ¿De acuerdo? La primera, como ya hemos dicho, hasta ahora el QE está extendido hasta septiembre de 2016. Pues una opción sería que lo prolongara en el tiempo, o sea, que este QE fuera más allá de septiembre de 2016. Otra opción sería aumentar el universo de activos comprables. Es decir, ahora tiene un límite por rating, no puede comprar más de cierto rating. Pues que lo amplíe, que pueda comprar más activos. Otra opción que tiene el Banco Central Europeo, que es la que más puntos tiene, que es la que espera más el mercado, es aumentar el volumen de compras mensual. Hasta ahora está comprando 60.000 millones de euros mensuales y se rumorea que podría subirlo a 80.000 millones mensuales. Tiene otra opción, que es anunciar una rebaja en el tipo de facilidad de depósito o considerar simplemente que el QE actual está perfecto y no quiere anunciar nuevas medidas. Vamos a ver las implicaciones que podría tener esto en el mercado. Una extensión del programa en el tiempo, aumentar el universo de activos, comprar activos con ratings más bajos o aumentar el volumen de compras de 60 a 80.000 millones mensuales, tal y como hemos dicho, sería positivo para las bolsas y los bonos y, por otra parte, tendríamos una depreciación del euro. ¿Considerar adecuado el QE y no anunciar nuevas medidas? Pues sería negativo para la bolsa, porque significa que tenemos menos dinero y menos enchufe. Ahora mismo estamos enchufados a una máquina que nos va proporcionando liquidez, por lo tanto las valoraciones suben. Si considera adecuado, sería negativo para la bolsa, tendría poco impacto para los bonos y el euro, por el contrario, se apreciaría. Entonces vamos a cambiar la BCE, vamos a dejar ya la FED, la Reserva Federal. Recordemos que la FED tiene dos objetivos claros en su mandato. Uno es el 2% de inflación y el otro es el empleo. El 2% de inflación está actualmente, niveles de inflación son bastante inferiores, incluso la subyacente es inferior. Vamos a ver el gráfico de la izquierda. Tenemos la línea naranja, que es la inflación subyacente, la línea azul, que es la inflación, y el break-even, que es la línea gris. ¿Qué es el break-even? Break-even es la inflación media esperada para los 5 años siguientes. Vemos como la línea naranja, que es la inflación subyacente, está más o menos estable por debajo del 2, debe estar al 1,7. Pero sí que la inflación subyacente la tenemos pues a 0,20, más o menos. La inflación subyacente, recordemos que no incluye el precio de la energía, es decir, el petróleo no está ya recogido en la línea naranja. En cambio, en la azul vemos que tiene una pendiente muy pronunciada a finales de 2014, que es la caída del precio del petróleo. Entonces, vamos al otro objetivo de la Reserva Federal, que es el empleo. El desempleo en Estados Unidos ha caído de forma significativa, pero aún estamos, no llegamos a pleno empleo. Entonces, vemos que los salarios, en el gráfico de la derecha, han aumentado. Desde mayo de 2014 los salarios han aumentado, sí que han tenido una ligera corrección ahora en 2015, pero vuelven a repuntar. Entonces, los salarios es un factor muy importante para las dos partes de mandato de Janet Yellen, por su condición de impulsor clave de la inflación y como puede ser el principal indicador de proximidad de pleno empleo. Cuando los salarios empiezan a subir, quiere decir que estamos cercanos al pleno empleo. Es decir, tenemos mucha gente que demanda, muchas empresas que demandan trabajadores y pocos trabajadores. Por lo tanto, las empresas van a luchar por sus trabajadores. ¿Cómo? Pues van a ofrecer salarios más elevados para que se vayan de sus sitios de trabajo actuales y se vayan a la nueva empresa, pero siempre va a ser esto con un salario superior, obviamente. Entonces,
vemos que la Reserva Federal ahora tiene un problema. ¿Por qué? Porque vemos que la economía de Estados Unidos crece a buen ritmo, pero la economía global se ha complicado. La economía de Estados Unidos tiene un PIB pues, más o menos del 2,7%. Como hemos comentado, la economía laboral está cercana al pleno empleo, los salarios empiezan a repuntar. Así que hay dos problemas, que es, como hemos comentado, la baja inflación y el petróleo bajo. Esto es un problema para Janet Yellen, pero a la vez, para las familias, es una ventaja. Te aumenta la renta disponible. Cuando tienes inflación baja y el petróleo bajo, te cuesta menos llenar el depósito de tu carro. Tienes lo que ganas, tienes más renta disponible para consumir en otras cosas. Entonces, la economía de Estados Unidos más o menos va a buen ritmo, sí que tiene estos pequeños problemillas, pero va a buen ritmo, va creciendo bastante bien. Lo que le preocupa a Janet Yellen es que la economía global se ha complicado por el efecto de China. Como hemos comentado, China pues crecerá un 6 y algo y no un 7 como se había previsto. Entonces, se creía que la FED iba a subir tipos en septiembre, pero no fue así. Vamos a ver por qué no fue así. Janet Yellen lo justificó como hemos comentado, por las turbulencias vividas en verano por parte de China en los mercados emergentes. Y lo que realmente le preocupa, yo creo, es cómo pueden afectar a la inflación y al crecimiento de los Estados Unidos estas turbulencias vividas. Y yo creo que si se estabilizan los mercados emergentes y los precios de las materias primas, la FED empezará a subir tipos rápidamente. Ya no sabemos si es a principios del año que viene. Yo creo que para marzo ya la Reserva Federal ya empezará a subir tipos. Entonces tenemos una recuperación que está avanzando en los mercados desarrollados, los salarios que empiezan a crecer. Y os vamos a ver probablemente, ya he comentado, en Estados Unidos quizá en marzo, y en el Reino Unido también vamos a ver en Estados Unidos y el Reino Unido un aumento de los tipos de interés. Estos dos países empezaron su QE mucho antes que el Banco Central Europeo, por lo tanto ahora están en diferentes fases del ciclo, ahora ya les toca subir tipos de interés. Entonces, aunque se debe tener claro que los tipos de interés se mantendrán históricamente bajos durante mucho tiempo, van a empezar a subir, pero tenemos que ser conscientes que estas subidas serán muy paulatinas, que estas subidas no empezarán a subir los tipos de interés, venga, al 1, al 2, al 3, no. Lo más importante aquí es que las subidas se sabe ya que serán muy paulatinas. 0,25, esperamos unos meses, 0,25 más. No vamos a subir un 0,5 al mes siguiente o 0,5 más, no, va a ser muy paulatino. Entonces, ¿cómo han reaccionado los mercados de renta fija? Pues he puesto aquí varios bonos de 10 años, vemos la variación en 3 meses. Como hemos comentado, los gobiernos han estrechado diferencial. Vemos un 0,30, 0,29, 0,36, 0,40. Los gobiernos han estrechado, mientras que el crédito ha ampliado el spread. Entonces, ¿implicaciones para la inversión? Pues tenemos que ser conscientes que debemos buscar diversificación en nuestras carteras y, sobre todo, descorrelación. ¿Cómo podemos encontrar descorrelación? Pues buscando retornos absolutos descorrelacionados de los mercados, buscando estrategias de valor relativo con beta cero. Beta cero significa no tener exposición a mercado. Tú puedes ponerte largo de un título y corto de otro porque piensas que uno va a subir más que el otro. No tiene nada que ver lo que haga el mercado. Entonces, por lo que hace a renta fija, hemos visto que mejor crédito que gobierno. Crédito ampliado diferencial, gobierno estrechado. La reciente corrección, como apunto aquí, ha generado muchas oportunidades en el crédito. También vemos que la subida de tipos de interés, como es una señal de fortalecimiento de las economías, será bueno también para la renta variable. La renta variable, si una economía es más fuerte, las empresas venden más, por lo tanto generan más beneficios, por lo tanto la renta variable sube. Vemos aquí las implicaciones que tiene para la renta fija. Empezamos. Ha sido un año difícil para la renta fija. ¿Por qué? Vamos a ver, lo he resumido en 4 fases. La primera fase, vemos que el QE dio paso a un rally de activos, tanto libres de riesgo como activos de riesgo. Vemos la línea verde claro, son las equities. Equity significa renta variable. El Bund es el bono alemán, se supone que es el libre de riesgo en Europa.
La línea naranja es el investment grade, es decir, crédito con buen rating, empresas solventes. La línea roja es high yield. High yield significa alto rendimiento. Para que una empresa te pague un alto rendimiento significa que tiene más riesgo. Es decir, investment grade son empresas solventes con menos riesgo. High yield son empresas con más riesgo, que por lo tanto te pagan más. Entonces tenemos el Emerging Market Debt, que es la línea lila, que son bonos de mercados emergentes. Como he comentado, la primera fase, pues el QE empieza a inyectar dinero en la economía, empieza a inyectar dinero y todos los activos, sobre todo la renta variable, suben. Llegamos a la segunda fase. En la segunda fase hubo un rally del petróleo y destaca también la corrección del boom. Vemos el boom como baja, la línea verde oscura que baja drásticamente. Entonces, la tercera fase, que es el decrecimiento en China, bajada del precio del petróleo, todo lo que hemos explicado de China en la primera parte de la presentación, fue en este tipo de aquí, en este tramo de aquí. Vemos las equities como al final del tramo empiezan a descender drásticamente, la línea verde claro. Y la cuarta fase, pues es cuando la Fed decide no subir tipos. La Fed dice en septiembre de 2015 que no quiere subir tipos. De momento los va a subir más adelante, pero va dando patadas adelante para subirlo más. Primero se esperaba que fuera en septiembre, en diciembre, ya en marzo parece que el consenso va a ser marzo. Y que aquí recalco que llevamos 30 años con tipos de interés a la baja y ahora parece que esto va a cambiar, empezarán ya a subir tipos de interés por parte de los bancos centrales. Entonces nos encontramos en una situación nueva. ¿Por qué? Tener tipos bajos por un tiempo largo, aunque empiecen a subir, ya hemos dicho que la subida será paulatinamente, y una inflación cercana al 1 en Estados Unidos. Desde 1958 se han calculado que hay 12 ciclos de subidas de tipos en Estados Unidos, evidentemente con diferentes duraciones y diferentes subidas. Y un análisis de 3 años antes de la subida y 3 años después, cómo se comportarían los distintos tipos de activos. Hemos visto que las rentabilidades repuntan y los spreads se estrechan en los 12 meses después de la subida. Es decir, en el año después de la subida por parte de la Reserva Federal de los tipos de interés, los investment grade, que recordemos que son las empresas más solventes, los spreads se estrechan 30 puntos básicos y en el high yield entre 100 y 120 puntos básicos. No cabe olvidar que aunque no tenemos que esperarnos un año después de la subida de tipos, sino que con la reciente corrección que hemos tenido en el mercado hay cosas interesantes en high yield que podemos mirarnos y sacar buenos rendimientos. Entonces, aquí hago una distinción entre high yield americano y investment grade americano. El high yield americano hace un año un 5% y ahora un 8%, que es más o menos, entre el 8 y el 10 tenemos la media de lo que ofrece la renta variable. Y aunque sea high yield, los defaults, es decir, las quiebras de empresas, están en ratios bastante bajos. El investment grade americano también ha corregido mucho y tenemos mucho valor, sobre todo en el lado largo y medio de la curva y en el rating triple B. Son los que más han corregido durante esta reciente crisis. Sectores, yo prefiero los cíclicos, ya que el consumo se va a beneficiar de una mejora de la economía. Estamos diciendo que las economías se supone que van a mejorar. Entonces la gente va a consumir más porque tiene más renta por cápita para consumir. El petróleo está bajo, recordemos que la gente tiene más dinero para consumir. Si consume, los sectores cíclicos son los que mejor se comportan. Actualmente los activos de renta fija no tienen demasiada dirección, están un poco bifurcados, no se sabe dónde van. Entonces tenemos que mirar bien dónde nos posicionamos. La renta fija tiene dos riesgos. Uno, el riesgo de duración y dos, el riesgo de crédito. ¿Qué es el riesgo de duración? El riesgo de duración es como más a largo plazo vayas a buscar tus bonos que compres, una subida de tipo de interés te va a afectar negativamente. Recordemos que tipo de interés y precio se mueven en sentido contrario. Es decir, si nos suben el tipo de interés por parte de la Reserva Federal, el precio de nuestros bonos nos va a bajar. No nos interesa asumir riesgo de duración porque sabemos que la Reserva Federal nos va a subir los tipos en nada. Entonces,
Riesgo de crédito. Tendríamos que asumir riesgo de crédito porque es lo único que podemos sacar de la renta fija ahora por ahora. El riesgo de duración lo queremos eliminar por completo. Entonces, el objetivo que tenemos ahora pues, es buscar estrategias con baja duración para cubrirnos de estas subidas que hemos comentado y que capturen el spread de crédito. ¿Cómo lo podemos hacer esto? Pues lo podemos hacer con bonos flotantes. ¿Qué son los bonos flotantes? Son bonos que pagan un cupón, una parte variable, que es una parte variable que se ajusta en función del tipo de referencia del mercado monetario. Normalmente se ajusta en cada trimestre, puede ser también cada semestre o incluso anual. Pues un tipo de interés que cuando llega a, suponemos que es un trimestre, cuando se cumple el trimestre se resetea desde cero. ¿Cuántos están los tipos ahora? Vale, pues me pongo aquí. Es decir, no tienen nada de duración. Son bonos sin duración, que es lo que precisamente queremos evitar. Y la parte del diferencial de crédito, que está fijado para la vida del bono y riesgo de crédito de la empresa. Si cogemos un bono flotante investment grade, que recordemos que son empresas con bajo riesgo, nos pagará un diferencial de crédito muy pequeñito. En cambio, si cogemos un cupón flotante de high yield, esta parte de diferencial de crédito va a ser más alta. Es lo que nos paga la empresa por asumir este riesgo. A más riesgo, más nos va a pagar. Estos bonos tienen un vencimiento fijo y son, como los bonos en general, negociables en mercados secundarios. ¿Por qué flotantes? Porque captan y absorben la subida a través del cupón. No tienen duración, por tanto no se ven afectadas por una subida de tipos de interés. Los high yield tienen un spread entre 450 y 600 puntos básicos y protegen el capital y captan el carry. El índice de bonos flotantes está compuesto por empresas de buena calidad crediticia, de modo que de media tienen mejor calidad que los bonos de cupón fijo. Esto es un dato que quería apuntarlo. Entonces, ¿qué pasa? Porque muchas empresas no emiten bonos flotantes. ¿Qué pasa si esta empresa que a nosotros nos gusta, nos interesa comprar, no emite bonos flotantes? Pues lo podemos construir sintéticamente. ¿Cómo? Vamos a verlo. Podemos comprar el Treasury americano flotante. El Treasury americano flotante es el tipo de... el bono americano. El Treasury significa que es americano. Flotante. Es decir, sin duración. Cada 3 meses, cada 6, cada cuando sea, se resetea. Y vendemos protección a través del CDS. CDS son las siglas de Credit Default Swap. Credit Default Swap significa que es la parte de crédito. Si vendemos protección, significa que compramos el spread, ¿vale? De esta forma tenemos un bono high yield flotante. Así ampliamos el universo a más de 280 emisoras. Actualmente, empresas que emitan bonos flotantes son unas 113 solamente. Vamos a ver aquí cómo lo hacemos. Como hemos comentado, vendemos el CDS, que es lo mismo que comprar el spread, y tenemos esta parte de aquí de la izquierda, que está en azul más clarito, sería la parte del riesgo de crédito que estábamos comentando. Aquí abajo tenemos que compras el Treasury flotante, es la parte azul oscuro. Esto es la parte del gobierno americano flotante. Si lo unimos, que tenemos un bono flotante, de esta manera reducimos. Tenemos un bono donde podemos captar el spread de crédito y no tenemos duración, que es lo que nos interesa eliminar porque sabemos que la Reserva Federal va a subir los tipos de interés en breve. Entonces, en un entorno donde tenemos tipos de interés bajos, significa que los préstamos son más baratos. Si los préstamos son más baratos, la gente va a demandar más préstamos. Es decir, la gente va a pedir créditos. Si la gente pide créditos, se supone que es para gastarlo, no vas a endeudarte para no consumir. Es decir, esto se traducirá en un mejor consumo. Sí que hemos visto últimamente que el consumo aumenta en los hogares, pero no en las empresas. ¿Por qué no en las empresas? Porque hemos visto que hay muchas empresas que siguen funcionando con exceso de capacidad. Es decir, que aún tienen espacio para continuar produciendo. Tardarán un tiempo hasta que empiecen a pedir préstamos, pero cuando esta capacidad llegue a 100%, van a pedir más préstamos para hacer nuevas inversiones. Entonces, una demanda de préstamos más un euro más bajo, esto es algo positivo para la renta variable europea. Vamos a ver
¿qué es lo que tenemos que mirar si queremos invertir en renta variable? Voy a dar unas 4 pinceladas. Yo miro básicamente 4 pilares que debemos analizar cuando estamos planteándonos invertir en renta variable. Uno es la valoración, otros son los fundamentales de la empresa, es decir, si tiene unos buenos balances, unos buenos números la empresa. Otro factor importante sería la salud mundial, que la economía mundial esté en un buen momento, y los flujos de efectivo. Los flujos de efectivo significa los flujos de dinero que entran en renta variable, salen y se van a la renta fija, se van de los flujos de dinero, cómo se mueven a través de todos los activos. ¿De acuerdo? La valoración que hemos visto, que tienen valoraciones ni baratas ni caras, son correctas, están en precio. Sí que después de las correcciones de estas últimas semanas se pueden encontrar oportunidades interesantes que vale la pena analizar. Los fundamentales de las empresas están aumentando beneficios, sobre todo en Europa. Estados Unidos está ya un poco más plano en el aumento de beneficios. Yo prefiero Europa, después os contaré por qué. La salud mundial está bastante bien. La economía global está creciendo alrededor de un 3%. Así que tenemos toda la desaceleración de emergentes, pero aún así los crecimientos globales son aceptables, lo veo que está bien. Y los flujos de efectivo, después veremos cómo, pero están saliendo del mercado monetario y renta variable, sobre todo la renta variable de Estados Unidos. Ahora vamos a ver el por qué. Y están aumentando muy ligeramente en bonos. ¿Qué significa esto? Que si hay mucha gente que sale de mercado monetario y mucha gente que sale de renta variable y una poca gente que entra en bonos, significa que hay liquidez en el mercado, que la gente está sacando el dinero y se lo está quedando esperando una oportunidad para volver a invertirlo. Vamos a ver los 4 pilares. El primero de todos es la valoración. Vamos a ver los PERs de las empresas. Vemos que la línea verde es Estados Unidos, la línea azul oscuro es Europa, la línea un poco lila es en mercados emergentes. La roja es el IBEX, son mis pantallas como las tengo organizadas, siempre tenemos que seguir el IBEX porque estamos en España, pero vemos que Estados Unidos está en un PER del 17, Europa sobre un 14, mercados emergentes sobre un 12. Para tener un número en la cabeza, a partir del 15 se puede considerar que sea cara y menos de 15 que sea barata. 17 es un número muy cercano al 15, 14 es cercano, 12 quizá empezamos a decir que está un poco barata, pero no podemos decirlo así, tenemos que mirar el porqué. O sea, están correctas las valoraciones, no son ni baratas ni caras. Vamos a ver los fundamentales. El EPS significa Earning Per Share, es decir, beneficios por acción. Vemos que en Europa están creciendo, sobre todo miramos los últimos año, 2 años, en Europa crece, en mercados emergentes están decreciendo, vemos la línea de color lila, cómo están bajando los beneficios por acción, y en Estados Unidos están más o menos estables, ¿vale? Tenemos que ir con cuidado cuando miramos los beneficios por acción, porque ahora hay una tendencia que tienen mucho las empresas, que es recompra de acciones. Entonces vamos a recordar que es el beneficio por acción, que es el beneficio total de la compañía dividido del número de... ¿Qué pasa? Si las empresas recompran acciones, significa que el número de acciones baja, por lo tanto el denominador nos baja, es decir, que el earning per share nos aumenta. Los mismos beneficios de la compañía divididos del menos número de acciones significa que tenemos un beneficio por acción más elevado, pero realmente la empresa no ha tenido más beneficios. Tenemos que ir con cuidado cuando analizamos los beneficios por acción. Entonces, otro dato fundamental de las empresas, podemos mirar los márgenes. Los márgenes de las empresas, vemos que la línea verde, que es Estados Unidos, pues están decreciendo los márgenes. La línea azul, que es Europa, está en piano, pero sí que un poquito ligeramente a la baja, podemos decirlo también. Los mercados emergentes son más volátiles, están un poco, parece que ahora en 2015 empiezan a subir. Vamos a ver la siguiente, que es la deuda sobre activos. Todas, el Standard & Poor's y el Eurostock 600, que es el europeo, están desapalancados. Desde que hubo la tremenda crisis en 2008, están todo el mundo bajando sus niveles de endeudamiento.
Esto es un ratio es bastante importante de la deuda dividido de activos. Es bastante importante considerarlo. El ROE, ¿qué es el ROE? Es el rendimiento de los fondos propios. El rendimiento de los fondos propios significa lo que te pagan por invertir en renta variable. ¿Qué pasa? Nos fijamos, por ejemplo, en 2007. 2007 todo el mundo tenía un rendimiento muy elevado, cercanos al 20, 18. Eso incentiva a nuevas empresas a querer tener estos rendimientos también. Entonces, ¿qué hacen? Pues generan nuevas empresas y te entra competencia. Cuando te entra competencia tienes que repartirte el mercado. Si tienes que repartirte el mercado, el ROE, la rentabilidad de tu empresa, va a bajar porque hay más agentes, más gente haciendo lo mismo que tú. Entonces, boom, ROEs a la baja. Que vemos que ahora los ROEs son 12, 10, son aceptables, no son muy elevados tampoco, pero son aceptables. También aquí, si tenemos que poner un número, pondría también un 15, como hemos dicho con el PER. La evolución de earnings per share estimados, es los estimados de aquí hacia un año. Vemos que aquí hay unas pequeñas subiditas, como que hace como unas tijeras, pum, pum, pum. Esto es porque cada año se revisan las estimaciones. Vemos, por ejemplo, que en mercados emergentes estas subidas son más paulatinas. Vemos que podemos ver en Estados Unidos que el earnings per share se va revisando ligeramente arriba, y en Europa está muy piano. Vemos la línea azul que prácticamente desde 2012 está en el mismo terreno. Vamos a ver, como hemos comentado, a la renta variable, la rentabilidad de este 2015, he puesto aquí 4 índices, vemos la que puede ser por expansión de múltiplos, el PER podría ser 1, o por aumento de beneficio. Vemos el aumento de beneficio, por ejemplo, los stocks 50 por aumentos de beneficio, aumento de 9, pero por expansión de múltiplos, es decir, precios de las acciones ha bajado un 2. En total tenemos un 7. Es decir, el 7% viene mayoritariamente por un aumento de los beneficios. Estos son los beneficios de los últimos 12 meses y en la parte de abajo tenemos el mismo ejercicio, pero con earnings per share estimados para el año en curso. Es decir, estas son unas estimaciones. Vamos a pasar a la siguiente y vamos a ver un termómetro de salud mundial. ¿Esto qué son los PMI? Es el índice de producción manufacturera. Tenemos en la parte de arriba países europeos. Aquí el número que te marca expansión o recesión es el 50. Vemos los que están por encima de 50, que empiezan a ser verdes, amarillos, y los más verdes son los mejores. Por lo contrario, los rojos son los peores. La parte de arriba tenemos Europa, en el centro tenemos United Kingdom, que es Inglaterra y Estados Unidos, Japón, China y todos los emergentes aquí abajo. Vamos a ver que los mejores parece ser que sea el Reino Unido y Europa, con eurozona, una media de la eurozona de 53,6, bastante bien. En cambio, Brasil, como hemos comentado, pues es el peor. Los emergentes están sufriendo un poquito estos últimos trimestres, sobre todo Brasil, al ser un país dependiente de las exportaciones, como hemos comentado. La inflación, esto también es una buena manera de mirar la salud mundial. ¿Qué vemos en la inflación? Vemos puesto 3 líneas, una es los emerging markets, el mundo y las economías avanzadas. Vemos pues, que en 1995 las inflaciones estaban disparadas y ahora en 2015 pues la primera, la de más arriba de todo, es las inflaciones de mercados emergentes, la del medio es una media mundial y las de abajo son países desarrollados, que básicamente serían Estados Unidos, Europa. Vemos Estados Unidos, Europa ahora aquí en 2015, donde está la línea que es prácticamente cero. Es cero. Entonces vemos la media del mundo que está un poco más arriba y ya los países emergentes están un poquito más arriba, pero todos una tendencia claramente a la baja. O sea, tenemos todas las inflaciones del mundo que están por el suelo. Otra manera es el crecimiento del PIB. Vamos a ver, los colores son los mismos. El rojo es los mercados emergentes, el gris
mundial y el azul clarito es la media de las economías desarrolladas. Tenemos lo mismo, el crecimiento del PIB, ¿qué pasa? Se han revisado todos a la baja, sobre todo emergentes. Vemos emergentes que el diferencial se ha estrechado un poquito, continúa estando por más arriba, son países que tienen que crecer más, pero aún así están decreciendo más de lo que lo hacen los restantes mercados. Vemos el FMI ajustado la previsión de crecimiento mundial para 2015 de un 3,1 viniendo de un 3,3. Bueno, es un poquito, la tasa más baja en 6 años. Estima un crecimiento para mercados emergentes del 4 y mantiene estimaciones para China sin cambios. Reduce las estimaciones para Latinoamérica, con peor evolución de Brasil, que es lo que llevamos comentando toda la presentación, y mejora las estimaciones para Estados Unidos al 2,6% y la de la eurozona la mantiene en el 1,5%. Vamos a ver, los flujos, el otro factor importante que teníamos que comentar para la renta variable. Como hemos dicho, del mercado monetario ha salido dinero, del total de acciones que han salido 18.000 millones de dólares. Esto es lo que va de año en Estados Unidos, ¿de acuerdo? Salen 9.000 millones en monetarios, 18.000 millones en acciones. Y entran 2.666 millones de dólares en bonos. Es decir, que el total... ¿Dónde está el dinero total? Pues está en liquidez, en los bolsillos de la gente. La gente ahora ha tenido pánico y ha dicho, pues mejor que tener el dinero invertido, pues lo tengo en mi casa. Tengo en mi casa o en mi banco, esperando una oportunidad mejor para invertir. Entonces, aquí quería hacer un ejercicio de renta variable. No sé si vamos muy bien de tiempo, pero lo intentaré hacer así un poco rapidito, ¿de acuerdo? Tenemos el precio, es el beneficio por acción, que es lo que hasta ahora llamamos earning per share, es lo mismo, multiplicado por un PER. ¿Vale? Vamos a ver cómo lo aplicamos. Estas son las mismas imágenes que estábamos comentando antes. Vemos los ROEs. Tenemos el Standard & Poor's, por ejemplo, en verde, los stocks en azul. Vemos los ROEs están empezando a bajar. Vemos los márgenes, están empezando, me estoy fijando en Estados Unidos, ¿de acuerdo? Están empezando a bajar también. En cambio, los earnings per share, mirad aquí, earnings per share de color verde, están empezando a crecer. ¿Cómo puede ser que los earnings per share suban y los márgenes estén bajando? ¿Cómo puede ser? Lo hemos comentado hace un rato. Las empresas lo que están haciendo es recomprar acciones, por lo tanto, el earning per share vemos aquí en Estados Unidos que nos está subiendo cuando realmente los márgenes nos bajan. Los márgenes también puede ser una manera de intuir los beneficios. Están recomprando acciones. Y las valoraciones vemos que en Estados Unidos pues, son un 17 o algo. Vamos a hacer el ejercicio. Beneficio por acción es igual a 1 más ROE, es decir, la rentabilidad, por 1 menos payout. Payout es la parte de beneficios que una empresa destina a dividendos. Payout, pago fuera de la compañía, destino a dividendos. Vemos aquí abajo los dividendos, el payout más o menos en esta empresa. Esta es una empresa cualquiera que he escogido simplemente para haceros un ejercicio. Lo voy a hacer muy rápidamente. Si después tenéis dudas me podéis preguntar, pero no quiero consumir el tiempo. Vemos en azul tenemos el PER. En negro tenemos el precio de las acciones. Entonces vamos a ver en la columna de más a la derecha de todo que pone 9 y 7, 7,8. Esto es el ROE. El ROE promedio de estos últimos años. Pues entre un 9 y un 7 le ponemos un 8, ¿de acuerdo? Pues ponemos un ROE de 8. Entonces la columna esta que hay el 52 en rojo, esto es la media del payout de estos tiempos. Vemos que antes era más elevado, pues le ponemos, ¿qué? Le ponemos un 50 para hacer números redondos, ¿de acuerdo? Un payout de 50. Entonces nos vamos a la fórmula. Beneficio por acción es igual a 1 más ROE. ROE lo sustituimos por un 8 por 1 menos 0,5, que es el 50%. Eso nos da un 4. Esto tenemos que nos da un 4. Os he hecho aquí el ejercicio para que lo podamos ver. Tenemos aquí en la tercera línea 1
más 8 multiplicado por 1,05 es el BPA en 5 años es del 4. Le hacemos la media geométrica y es 1,21. En eso tenemos que asumir que el BPA del primer año es 1, ¿vale? Vamos a asumir que el BPA del primer año es 1. Entonces, en 5 años tendremos 1,21. Si suponemos que el precio es igual al PER, el precio tendremos BPA por PER, que es la fórmula que hemos comentado también antes. De acuerdo, precio 1,21 por 18. 18, vamos a ver qué era el 18. Lo tenemos que es la media del color azul, que es el PER. Más o menos, entre 20, 16, pues le ponemos un 18. Aquí lo tenemos en la parte final del primer párrafo. 1,21, que era el beneficio por acción a 5 años. Le he puesto 5 años como le podía haber puesto 6, 7, 8 o 10. 1,21 por 18, tenemos un PER objetivo de 21,78. Es decir, siempre que el PER actual que esté cotizando esté por debajo de 21,78, yo voy a comprar. Cuando esté por arriba, no voy a comprar porque me va a parecer una empresa que es cara. Es decir, hoy vamos a ver a cuánto tenemos el PER. Lo vemos que está a 20,9. Aquí lo tenemos azul actualmente, en la línea azul. Vemos que el PER es 20,9. Por lo tanto, 21,7 compraríamos, pero es muy poquito. Como estamos haciendo aproximaciones, lo damos por bueno. La empresa hoy está en precio. Hay muchas empresas que hoy en día están en precio. ¿Qué hubiese pasado si lo hubiese comprado pues, con un PER 12? Vamos a ver, un PER 12, que es más o menos cuando aquí está los PERs y los precios de las acciones más bajos. ¿Qué hubiera pasado? Pues hacemos el mismo ejercicio. Un PER 12, hemos encontrado que el PER objetivo es 21,78. Esto no cambia, ¿eh? Dividido de 12 es un 82% de rentabilidad. El precio de la acción se hubiera correspondido con este 82%. Cuando el PER era 12, el precio era 29. Vamos a ver, cuando el PER era 12, lo tenemos aquí donde se acaba el cuadrito. Pues más o menos, sí, podemos decir que era 29. Y el precio actual es 59, lo tenemos aquí. La línea negra, subimos a la parte de arriba, 59,82. 59, números redondos. 59 entre 29 menos 1 es un 103 de rentabilidad. El precio ha superado con creces nuestra estimación. Es una manera rápida de valorar las empresas. Entonces, las conclusiones que me gustaría destacaros de esta presentación, pues en renta fija preferimos el high yield americano, que nos rinde un 8,3, versus el high yield europeo, que nos rinde un 5,7. También hemos comentado, para mí mejor el high yield que el investment grade, porque nos rinde más. Y los flotantes, obviamente, mejor que los fijos. O sea, los fijos no queremos para nada asumir riesgo de duración, para nada. Y en renta variable, pues mejor Europa que Estados Unidos. Como hemos comentado, las valoraciones, los fundamentales, los márgenes, todo está mejor en Europa. Y los cíclicos, ves los defensivos, los cíclicos se van a beneficiar de este aumento del consumo. ¿De acuerdo? Ahora, bueno, quería agradeceros todos, muchas gracias. Y ahora voy a responder todas las preguntas que haya recibido.